Muy buenas noches, respetado profesor Rafael Caballero, compañeros estudiantes. Primero que todo, darle gracias a Dios por tenernos acá con vida y salud, que es lo importante. Vamos a presentar una guía para la presentación de un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la legislación panameña. El grupo está integrado por los compañeros Carla Chiari, Ramiro Gil, Norman Smith y este servidor, José Marín. ¿En qué se basa? Bueno, el estudio de impacto ambiental está basado o fundamentado en la ley 41 de 1998, la cual esto es la que regenta el proceso de evaluación de impacto ambiental y en ella se dictan todas las disposiciones sobre el mismo. A continuación los dejo en la grata compañía del compañero Norman Smith. Siguiendo con esta presentación, tenemos que la guía 1 para la elaboración de estudios de impacto ambiental de acuerdo a la legislación panameña empieza con la categorización, donde se debe justificar la categoría del estudio de impacto ambiental en función de los criterios de protección ambiental. Previo a establecer la categoría del estudio, se debe definir si el proyecto requiere presentar un estudio de impacto ambiental. Para esto se aplicará la metodología de criterios de impacto ambiental. Una vez se defina si se debe presentar este estudio, el análisis de la metodología de aplicación de los criterios de protección ambiental permitirá encontrar la categoría del estudio. De acuerdo con el artículo 24 del decreto 123, los proyectos se pueden clasificar en 3 categorías, atendiendo los criterios de protección ambiental descritos en el artículo 23. Una forma sencilla de establecer la categoría se presenta en la siguiente tabla. Categoría 1 se refiere a impactos no significativos al medio físico y o biótico. La categoría 2 se refiere a impactos significativos directos e indirectos mitigables, no acumulables con afectación parcial, no impactos acumulativos o sinérgicos del medio físico, biótico y social. Y categoría 3, impactos significativos en cantidad y cualidad, indirectos acumulables y o sinérgicos con alteración y o destrucción del medio físico y o biótico y social mitigables. Incluye el análisis de impactos de categoría 2. Para aplicar esta tabla se requiere tener en cuenta los siguientes términos. Cuando se habla de impacto directo, son impactos ambientales primarios de una acción humana que ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar de dicha acción. Impacto indirecto son los impactos ambientales secundarios o adicionales que podrán ocurrir en un lugar diferente como resultado de una acción humana. Impacto significativo son aquellos impactos que cumplen con cualquiera de los 5 criterios de protección ambiental. Impacto acumulativo son aquellos que resultan de una acción propuesta y que se incrementan al añadir los impactos colectivos o individuales producidos por otras acciones. Su incidencia final es igual a la suma de las incidencias parciales causadas por cada una de las acciones que los produjeron. Impacto sinérgico son aquellos que se producen como consecuencia de varias acciones y cuya incidencia final es mayor a la suma de las incidencias parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que las generaron. Mitigación. Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a anular, atenuar, minimizar o compensar los impactos negativos. Afectación parcial. Cuando el proyecto, obra o actividad no genera impactos significativos, acumulativos o sinérgicos. Ahora vamos a ver la información general, donde se nos indica que la información que tenemos sobre el promotor, que puede ser persona natural o jurídica, tipo de empresa, ubicación, certificado de existencia y representación legal de la empresa, y certificado de registro de la propiedad. Además, debe haber pagisalvo emitido por el Ministerio de Ambiente y copia de recibo de pago por los trámites de la evaluación.
Descripción del proyecto. 3.1. Debemos tener un objetivo para describir el fin último del proyecto en términos de unidades de producción y logros a largo plazo con el fin de lograr una visión del comportamiento del proyecto respecto a los recursos que utiliza y los que puede afectar. Entre ellas, tenemos algunos ejemplos de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde tenemos que la superficie de la unidad productiva y toneladas de producción por año o cabezas de ganado o número de animales a producir. En el caso de explotaciones forestales se indicará el volumen de madera a extraer y el número de árboles requeridos. En la pesca, las toneladas al año a extraer. En la minería, la superficie intervenida y volúmenes o toneladas a extraer anualmente. Elaboración de productos alimenticios, toneladas o volumen a producir por año. Industria de construcción, kilómetros de vía a construir, superficie a construir y número de usuarios que albergará. Turismo, número de habitaciones estimado de visitantes por año y área ocupada. Y extracción de arena en cuanto al uso de marinas, puertos y dragados. A continuación, paso el turno a mi compañera Carla. Buenas noches, muchas gracias. Continuando con lo que está hablando pues, mi compañero Norma, seguimos con lo que es el paso número 2, que es la descripción del entorno. En este paso se debe describir el medio ambiente que rodea el proyecto, incluyendo la fauna, flora, suelo, aire, agua, entre otros. Teniendo esto en cuenta, estaremos identificando o describiendo el entorno que rodea el proyecto, identificación de sitios propensos a inundaciones, identificación de sitios propensos a erosión y deslizamiento, descripción del ambiente biológico, ya sea la flora y la fauna. Esta flora puede estar, por ejemplo, si se va a lo que es los manglares, los fondos, los pastos marinos existen, todas estas cosas que puede ser amenazado por el proyecto. La característica forestal, aquí pues se dan el inventario forestal y el inventario de especies exóticas y amenazadas son pues la identificación o el levantamiento forestal de lo que es la vegetación y los manglares o las especies que están amenazadas y en peligro de extinción, constatando con el inventario de las listas que están pues disponibles y que ya se haya levantado anteriormente. Este mapa de cobertura lo pueden buscar en lo que es el ANAM y el ARAP, y aquí se pueden los requerimientos que se tienen para describir el entorno. Se tiene que poner la ubicación general, el local, señalando los límites y especificando si tiene alguna otra región que esté ubicado respecto a la división política, antecedentes costeros importantes, localización de infraestructura de servicios locales, archivos digitales, tipo de vegetación, uso de vegetación, planta de proyecto que se presentará a dos escalas, una escala de 1.50 de carácter regional y otra de menor escala que especifique las condiciones y el centro poblado. Dentro de, como habíamos dicho, pues la caracterización de lo que es la fauna, se ve lo que es la composición, estructura, diversidad, principales cadenas, densidad de la especie, densidad relativa, estado proporcional, migración, áreas importantes de cría y producción. Todo esto es importante para saber si existe un peligro de extinción de estas faunas en el proyecto y así pues saber si se puede hacer el proyecto ahí sin dañar la fauna. También pues los ecosistemas frágiles. Esto representa los ecosistemas acuáticos como el plancton, benton y todos estos fauna acuática, se establecen interrelaciones existentes entre los ecosistemas y otros ecosistemas biológicos del área y se identifica el estudio entre las especies de interés a nivel nivel ecológico, económico y obviamente cultural.
dentro del uso actual de las tierras en sitios colindantes, pues las estructuras de propiedad, formas de técnica, tierras colectivas, comunitarias, propiedad privada, procesos de producción tecnológicos, agrícola, pecuario, comercial, el análisis de la oferta y la demanda de la mano de obra, los centros productivos de comercialización, la estructura de la propiedad, la forma de dependencia, el tipo de mano de obra, si sería contratada, familiar o comunitaria, y la interacción de los recursos naturales de la población, es decir, la oferta y la demanda. Le cedo la palabra a mi compañero, creo que es mi compañero José, que le corresponde el paso 3. Compañera, el paso 3. Sí, le doy al compañero Ramiro. Adelante, compañero. Ok, en el paso 3 me corresponde a lo que es la identificación y evaluación de identificación en cuanto a los posibles impactos ambientales que tienen que ver con lo que es el ruido, la contaminación del suelo y el agua que afecta a la flora y la fauna, por ende lo que es la salud humana. En lo que corresponde a la parte de lo que es el agua, se debe hacer un inventario de las fuentes hídricas que existen, un inventario del uso del agua, el agua corriente es afectable, un inventario de pozos y manantiales, una estimación que requiere lo que es el tipo de agua, la localización de los sitios. En cuanto al agua superficial, en cuanto a lo que es la calidad del aire, también se debe ver lo que es el ruido. En esta parte tenemos lo que es la identificación de las fuentes producidas de ruido, vibración, inventario de los niveles de ruido, también el impacto de la fauna, de las personas a nivel de ruido, vibración, inventario de las estructuras, inventario de las comunidades vecinas, el estado de salud de las poblaciones circundantes, los proyectos que produzcan emisiones a la atmósfera, también tienen que ver esta parte, también lo que es los olores, también en la información meteorológica en el área de proyecto, estudios de viento, tanto en lo que es la velocidad, la dirección y el inventario de emisiones del área. En cuanto a la protección de la flora, de la flora y fauna, se debe hacer un inventario de cuáles son las especies que están en peligro de extinción. En cuanto a lo que es las especies de los ecosistemas marinos costeros, es necesario caracterizar las masas boscosas por las partes continentales y litorales en formación vegetal propia de interfase de los océanos, los cuales se encuentran lo que son los manglares, entre otros los pastos marinos. Se debe también hacer lo que es un mapa de cobertura vegetal para el uso de suelo en algún tipo de escala que presenta. También la característica de la fauna, se debe presentar en cuenta, como se dijo anteriormente, lo que es los ecosistemas y las especies que están amenazadas en peligro de extinción. Cedo la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias, compañero. Bueno, entre otros de los aspectos que tenemos que considerar o tomar en cuenta a la hora de la realización de este estudio de impacto ambiental es la identificación de las medidas de mitigación y control ambiental. Aquí debemos de establecer las medidas para mitigar, controlar los impactos ambientales identificados, ¿no? Como pueden ser la construcción de barreras acústicas, la gestión adecuada de los desechos, y en este caso de los desechos pueden ser de origen sólido
En ese caso, el manejo de estos residuos se compone de lo que es almacenamiento, la parte de la recolección, el transporte, la disposición de estos, recuperación e incluso llegar hasta el reciclaje. Los proyectos en los que se requiera disponer los residuos sólidos provenientes de movimientos de tierra o desechos sólidos de construcción, se debe realizar estudios y memorias de diseño del proyecto de disposición de residuos sólidos que deben contener como mínimo la relación de los residuos sólidos, indicando la identificación o producción promedio diaria en composición, peso y volumen. Esto cuando son movimientos de tierra, ¿cierto? Los sitios de disposición de donde se va a llevar esta tierra removida, los tratamientos en el sitio para evitar, digamos, que se den desprendimientos de residuos o producto de las lluvias con las escorrentías, se vaya a ir hacia algún lugar y pueda causar alguna afectación ambiental, ¿no? Es algo pues, que debemos de tomar en cuenta. También debemos de tener en cuenta la parte de la revegetalización y también los permisos respectivos. No es remover estas tierras de un lugar, vamos a decir que necesitamos hacer una construcción y la removemos, ¿no? Hay que contar previamente con todos los permisos de las autoridades locales y también obviamente la aprobación del área donde vamos a llevar esta tierra que tenemos que colocar en otro lugar. También tenemos los desechos de líquidos, ¿no? Bueno, aquí es muy importante, leyendo el decreto, que debemos de identificar el nombre, corriente, el cuerpo, las descargas de agua servida, determinar sus caudales, ¿no? Se deben realizar muestreos sobre la calidad físico-química, también bacteriológicas de las fuentes receptoras. Es importante describir el sistema de tratamiento, los puntos de descarga. Es importante identificar el lugar con planos que esté identificado. También es muy importante la parte de las características del sistema de tratamiento que se va a adoptar para este tipo de desechos líquidos. Hay que darle un tratamiento, un buen manejo, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta la parte del vertimiento. Se debe cumplir con lo estipulado en las normas ya establecidas. Y en el caso de los residuos pues, gaseosos, se debe de primeramente identificar las fuentes de contaminación, la caracterización de las emisiones por niveles predecibles, la determinación del modelo de dispersión aérea, la identificación de los posibles afectados por esta contaminación gaseosa. Se deben de establecer medidas de manejo, de control de estas emisiones, medidas enfocadas en mitigar lo que es esa afectación que esto le va a causar tanto a la salud de la población de esta zona, pero no solamente a la población, sino a la fauna, a la flora, porque al final somos todos parte de este ambiente que tenemos que conservar, ¿cierto? Ahora le cedo la palabra a la compañera Norma Chiari. Carla Chiari. Compañero, le corresponde al compañero Norma. Continuando con el paso 5, que nos habla del monitoreo y seguimiento
en donde se debe establecer un plan para garantizar que se cumplan las medidas de mitigación y control ambiental establecidas en el estudio de impacto ambiental. El plan de manejo ambiental está conformado por el conjunto de estrategias, planes, programas y proyectos necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas y actividades del proyecto. Se presentarán las medidas de manejo ambiental mediante fichas cuyo contenido será el siguiente. El objetivo que debe ser especificado y precisar la finalidad de cada medida. La legislación y normas a cumplir. Se listarán las normas y las variables dentro de las normas que serán cumplidas con la medida ambiental. Igualmente, este registro orientará la toma de información del plan de monitoreo y seguimiento de la medida. La etapa. Se debe referir a una o varias de las 5 fases del proyecto: diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono. Impacto ambiental. Se deben indicar los impactos específicos señalando el tipo: directo, indirecto, acumulativo o residual, y demás variables establecidas en la evaluación ambiental, causa del impacto, factores o actividades que lo ocasionan, la afectación, ecosistemas, recursos o elementos afectados, incluidos los aspectos sociales y riesgos ambientales implícitos en la actividad. Tipo de medida. Se debe establecer el tipo de acción que se pretende realizar, de prevención, protección, control, mitigación, restauración, recuperación o compensación. Acciones a desarrollar. Corresponden las medidas específicas que se adoptarán para el control o manejo ambiental del impacto. Las tecnologías utilizadas, los cuales son el conjunto de técnicas, métodos y sistemas que se emplearán para el desarrollo de la medida de manejo. Un cronograma de ejecución. Se debe indicar el tiempo de ejecución de la medida y el momento de la aplicación, que es una etapa de actividad en la cual se va a desarrollar. El lugar de la aplicación. Se debe indicar con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto en el cual se ejecutará la medida, plano de localización o perfil ecotopográfico según el caso. El responsable de la ejecución. Se debe identificar la empresa, entidades u organizaciones que directamente asumirán la responsabilidad en la ejecución de la medida. Además, como siguiente punto tenemos el plan de rescate y reubicación de la flora y la fauna. Este diagnóstico biótico y los impactos a enfrentar en el plan de rescate y la reubicación incluye: meta a cumplir en superficie para el caso de vegetación o número de ejemplares para el caso de fauna, listado de especies y acción que motivó su rescate, autorización de mi ambiente para intervenir las zonas de rescate, técnica de rescate, trampas o colecciones, ubicación institucional de testigos de referencia en jardines botánicos o instituciones científicas, técnicas de mantenimiento temporal mientras ocurre la liberación o implantación, infraestructura requerida y manejo ambiental de la misma, tratamiento de desechos, selección y justificación técnica, ambiental, social y legal del sitio utilizado para la reubicación, programa de monitoreo incluyendo el cumplimiento de las condiciones que mi ambiente anexe a la resolución que apruebe el estudio de impacto ambiental, cronograma, personal técnico, participante. Además, se debe elaborar un plan de educación ambiental que contendrá una estrategia de educación ambiental que debe contener para todos lo siguiente: número de actividades o eventos de capacitación, participantes, personal capacitador o entrenador para cada caso, número de eventos por cada plan, cronograma, temática general por evento, requerimientos logísticos y costos. A continuación, mi siguiente compañera. 3. Paso número 6. Presentación del estudio de impacto ambiental ante una autoridad ambiental. Una vez completado el estudio de impacto ambiental, se debe presentar ante una autoridad ambiental competente para su evaluación y aprobación. Esta autoridad ambiental puede ser ARAP, ANAM o Mi Ambiente. ANAM, pues como sabemos, es una autoridad que es completamente autónoma y Mi Ambiente es el Ministerio de Ambiente. Generalmente se presentan ante Mi Ambiente ya que es de mayor
posición jerárquica. Obviamente, pues cumpliendo con todos los pasos que hemos dicho anteriormente sobre lo que es la fauna, la presentación de un plan de riesgos, la presentación del plan para evaluación y demás. Importante, la guía también incluye una lista de documentos que deben ser presentados junto con el estudio de impacto ambiental, como el plan de manejo ambiental, lista de participantes, proceso de consultas y otros documentos adicionales según lo requiera la autoridad ambiental. Para culminar, mi compañero Ramiro está dando una conclusión sobre el tema del estudio de impacto ambiental. Ok, como conclusión tenemos de que el estudio de impacto ambiental, es una recopilación de los procedimientos que se deben cumplir según las leyes panameñas, de tal manera que esto determine correctamente el uso o la categoría que corresponda al momento de establecer un proyecto. También esto se debe tomar en cuenta de ciertas maneras de que nuestras leyes tienen que cumplir lo que es el plan ambiental, donde presenta una serie de requisitos y de estrategias. De igual manera, se debe hacer concientización sobre la educación ambiental. Con esto concluimos nuestra presentación sobre nuestra guía de estudios de impacto ambiental. Muchas gracias.